Bien, buenos días. Vamos a continuar, vamos a continuar donde lo dejamos. Eh, Habíamos hablado de un ejemplo de regulador global, que era la proteína activadora de catabolito, que controlaba todos estos catabolismos. Si os fijáis, son 3, 6, 9 azúcares diferentes, que en este caso Escherichia coli puede utilizar como única fuente de carbono y energía. El décimo azúcar que puede utilizar Escherichia coli como única fuente de carbono y energía es la glucosa, que es el único azúcar que no está sujeto a esa regulación global. ¿De acuerdo? Por tanto, cuando entra cualquier azúcar acompañado de glucosa, el ejemplo estaba hecho con, si no recuerdo mal, lactosa, ¿vale? Lactosa más glucosa. Lo que ocurría es que primero se utilizaba la glucosa y cuando se terminaba de utilizar la glucosa, el microorganismo ya no podía crecer más a expensas de glucosa, entraba en fase estacionaria, se activaba la inducción de los genes para utilizar la lactosa y a partir de ahí volvía a crecer. Esto se veía en las curvas de crecimiento diáuxico, en donde la pendiente creciendo en glucosa siempre era mucho más rápida, mucho mayor que la pendiente creciendo con el segundo azúcar, lactosa en el ejemplo. ¿De acuerdo? Y finalmente, cuando llegamos a esta figura, os mencioné que el primer ejemplo que aparece es el de la lactosa, que utiliza un represor específico, pero que los diferentes sistemas de utilización de azúcares tienen sus reguladores específicos y cada uno funciona pues, de manera diferente. ¿De acuerdo? ¿Y qué inductor o efector reconocen? Pues el azúcar correspondiente. ¿Vale? O sea que es relativamente sencillo el problema con el que se encuentran las bacterias y cómo lo solventan, priorizando un sustrato, la glucosa, respecto a los demás y sensando los niveles de cantidad de energía en la célula utilizando el AMP cíclico, ¿vale? Y la proteína activadora de catabolito. Pero no es el único sistema de regulación global que hay en los procariotas. Y aquí tenemos toda una serie de ejemplos de reguladores globales de Escherichia coli. Uno ya lo conocéis, es el sistema SOS de respuesta y está controlado por LEXA. Hemos hablado del de la represión por catabolito, que es la proteína activadora de catabolito, pero ya os veis que hay bastantes sistemas, bastantes modulones bien caracterizados dentro de Escherichia coli, cada uno con su o sus reguladores globales, ¿vale? Y finalmente está la frase de que cada grupo de genes que está controlado por un regulador global se conoce como modulón. Por lo tanto, siempre presente el operón, ¿de acuerdo?, el regulón y el modulón. Vale, entonces, en el esquema inicial, donde aparecía el regulador global marcado con rojo y recibía unos rayos amarillos desde la membrana, ¿qué nos estaba mostrando? Nos estaba diciendo que había sistemas para detectar fuera de la célula compuestos químicos de interés y que el objetivo era preparar a la célula para lo que podría venir. ¿De acuerdo? Y digamos, los sistemas de detección de cosas que pasan al exterior de la célula y que informan a los reguladores globales mejor caracterizados son los sistemas de dos componentes. Los sistemas de regulación de dos componentes, que creo que además, si no recuerdo mal, habéis tenido una sesión en grupo mediano solo para esto, ¿no es verdad? ¿O no? ¿O me equivoco? ¿Con Elena no habéis hablado de reguladores de sistemas de dos componentes? No. Bueno. Solo con un sensing. Y sistemas de secreción. Vale. Bueno, pues hay los reguladores de dos componentes que no son más que sencillamente proteínas que están situadas mirando al exterior de la célula, ¿vale? Aquí tenéis la membrana citoplasmática y tenéis una proteína que es capaz de recibir o de sensar una señal en el exterior, ¿de acuerdo? Y que al sensar esta señal lo que hace es cambiar de conformación y ser capaz de realizar algo, ¿de acuerdo?
¿Qué es lo que realiza? Bueno, pues esto es una quinasa y lo que hace esa quinasa al recibir esta molécula es fosforilarse. ¿De acuerdo? Y si os fijáis, está acoplada a lo que es el regulador de respuesta, que es otra proteína que también tiene la capacidad de fosforilarse y forman un ciclo en el que intervienen dos proteínas y que lo que hacen es transferirse este grupo fosfato. ¿Vale? ¿Cuándo? Cuando reciben el estímulo por una señal que ocurre en el exterior. ¿Vale? ¿Para qué sirve esto? Pues imaginaros esta molécula azul, imaginaros que es la lactosa. ¿Dónde aparece la lactosa antes? ¿En el exterior de la célula o dentro de la célula? En el exterior. ¿Pero cuándo es necesaria la activación de los genes LAC? ¿Dentro de la célula o fuera de la célula? Dentro de la célula. ¿De acuerdo? ¿Y cuándo? Cuando hay lactosa, ¿no es verdad? Bien, pues este es un sistema para avisarle a la célula que se prepare porque fuera hay algo que va a tener que utilizar, va a tener que gestionar. Es avanzar la cascada de regulación transcripcional. Y funciona de esta manera. Fuera se detecta, se transfiere la señal por fosforilación de una proteína que interacciona con las zonas promotoras y inicia la transcripción o activa la transcripción de los genes necesarios antes de que el compuesto químico que va a ser atacado por esos genes exista dentro de la célula. Está preparando a la célula para lo que viene. ¿De acuerdo? Bien, pues esto es súper importante para los procariotas y de hecho en Escherichia coli, que es el microorganismo que mejor bien caracterizado está, se han descrito hasta 50 sistemas de dos componentes. Es decir, se han hecho experimentos para caracterizar 50 sistemas de dos componentes involucrados en regulación de diferentes procesos en Escherichia coli. Y lo que pasa en Escherichia coli pasa en el resto de procariotas, no es una excepción, es el mejor modelo procariota estudiado. ¿De acuerdo? Cuando analizamos genomas, vemos que aparecen un montón de sistemas de dos componentes. ¿Para qué sirven? Bueno, a veces, por homología de secuencia, podemos saber que se parecen a algunos que han sido caracterizados y decimos, bueno, pues esto sirve para sensar tal cosa, esto sirve para sensar tal otra cosa, ¿de acuerdo? Pero es verdad que la mayor parte de sistemas de dos componentes que se encuentran en los genomas que se secuencian no se parecen, digamos, muchísimo a cosas que están bien descritas y aparecen descritos como sistemas de dos componentes, la quinasa y la proteína efectora, ¿vale? Pero si están, es que algo sensan. Y no es más que ponerse a hacer experimentos para descubrir qué hacen. ¿Qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre con la secuenciación, que generamos más información que la que podemos procesar. No hemos hablado de Escherichia coli como modelo, pero Escherichia coli tiene unos 4.500 genes y de Escherichia coli solo conocemos qué hacen unos 2.700. Y es el organismo mejor caracterizado del mundo. Hay más de 1.000 genes de Escherichia coli que se fabrican, sabemos cuándo se fabrican, por tanto están regulados, pero no sabemos qué tareas ejecutan realmente, ¿vale? Y ya os digo que hay un montón de genes trabajando con Escherichia coli, pero no damos abasto. Imaginaros cuando, a mí por ejemplo, yo nunca he trabajado con Escherichia coli como modelo, a mí me interesan otras cosas, ¿vale? Pero de 1.000 microorganismos, ¿quién trabaja? Pues a lo mejor somos 5 o 6 investigadores en todo el mundo que trabajamos con Stutzer y en la fisiología, por ejemplo, por poner un ejemplo. Es decir, que estamos generando muchísima información que no está bien caracterizada, ¿vale? Y esto os lo encontraréis siempre. Muy bien. Y esto sí que ya lo conocéis. Hay algunos microorganismos que han desarrollado la capacidad de comunicarse entre ellos siempre y cuando formen parte de la misma población. Es decir, que estamos hablando miembros de una misma especie, ¿vale? De hecho, estos microorganismos que han desarrollado esta estrategia, que es el quorum sensing, ¿cómo es en castellano quorum sensing? ¿Cómo lo ha descrito? Solo con quorum sensing. Creo que es reconocimiento de señal el nombre, pero vamos, llamaremos quorum sensing, no preocuparse. ¿De acuerdo? Básicamente, ¿qué consiste?
Pues que en un momento dado de la vida de la célula hay una célula que detecta algo y que es lo suficientemente importante para que comunique al resto de miembros de su población, estamos hablando de especies, ¿de acuerdo? Al resto de miembros de su especie, que esto está ahí. Bueno, pues imaginaros que nosotros somos bacterias y todos descendemos del mismo ancestro, ¿vale? Y por la puerta empieza a verterse un líquido y nosotros estamos tranquilamente, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, y tú que estás més a prop, què noms? Vero. Pues Vero lo detecta, porque dice, ostras, ¿esto qué es? Y le llega el olor y dice, ostras, esto es gasolina. ¿Y qué hace Vero? Se calla y piensa, bueno, total, nadie va a encender una cerilla y no va a pasar nada aquí. Que va, enseguida nos avisaría, ¿verdad? ¿A que sí? Ya. Y entonces nosotros no haría falta que viésemos el charco, ¿sabes? Bueno, seguramente yo haría así, miraría y deciría cagando leche todos fuera y nos iríamos por esa puerta, ¿vale? No hace falta que todos detectemos la gasolina para que uno de nosotros detecte que es algo peligroso y que nos tenemos que ir cagando leches, ¿verdad? Pues esto es lo que han conseguido algunas bacterias. Detectan señales exteriores que son importantes y que conviene avisar al resto y las avisan. ¿Cómo? Gracias al quorum sensing, ¿de acuerdo? Y el quorum sensing no es más que la producción de pequeñas moléculas, o sea, de moléculas pequeñas, ¿de acuerdo? Aquí está el ejemplo de la acilomoserinlactona, que esto es lo que produce Escherichia coli, y aquí hay 3 microorganismos que han, digamos, generado este tipo de respuestas y cada uno de ellos, fijaros que utiliza un compuesto químico diferente, pero bueno, siempre son moléculas pequeñas, moléculas orgánicas pequeñas, y emiten esta señal y lo que se produce es un gradiente de concentración entre el emisor y el receptor, ¿vale? ¿Qué se consigue con esto? Bueno, pues que aunque no llegue el gasoil, la voz de Vero nos llega y nos vamos. Aunque no tengan todavía ese estímulo, ¿vale? Ese compuesto químico generan las células, llega al resto de la población y la población, atendiendo a ese estímulo que les ha llegado, esa señal, se ponen en marcha. Y normalmente lo que hacen es generar una serie de respuestas de regulación transcripcional que hace que todas las células se sincronicen, ¿vale? Por eso lo del quorum sensing, ¿de acuerdo? Se sincronizan las células y empiezan a funcionar como una sola, obedeciendo a ese estímulo que una sola, bueno, unas cuantas, ha detectado y el resto todavía no sabe qué está pasando por ahí, ¿vale? Pero ya se ponen en marcha. Bien, pues esto sería el nivel más alejado de comunicación al que han adquirido los procariotas, ¿vale? El quorum sensing. Y no está presente en todos. De hecho, son muy pocos los que tienen esa capacidad. Y como ejemplos, Escherichia y Pseudomonas. Me interesa Pseudomonas normalmente porque tanto nosotros como el grupo de infección e inmunidad de Antonio Domenech y la gente que trabaja en el IDISBA trabajan con Pseudomonas o trabajamos con Pseudomonas como un modelo, ¿vale? Muy bien. Esto era la regulación transcripcional, pero si os acordáis, en el esquema de lo que era un monoperón, había un momento en que aparecía un hexágono rojo que era un terminador transcripcional. Y ahí, en ese punto, se paraba la transcripción. ¿De acuerdo? ¿Qué es un terminador transcripcional? Pues un terminador transcripcional es una señal que han inventado las bacterias para detener allí la transcripción. Si no hay un terminador transcripcional, aunque termine el operón, la transcripción continúa. Y a veces es importante, porque eso genera que se fabriquen tránscrito para dos enzimas que están un poquito alejados, y eso puede ser útil para la célula. ¿De acuerdo? ¿Por qué? No lo sé. Si fuese importante parar las transcripciones justo después de cada operón encontraríamos en los genomas un terminador de la transcripción. Pero no aparece. No es que siempre haya un terminador transcripcional. Lo que sí que tiene que quedar claro es que la RNA polimerasa no es como la DNA polimerasa. La DNA polimerasa se ancla en un sitio, en el origen de replicación, y empieza a polimerizar. Y llega hasta la terminación. Y de hecho necesita de una serie de enzimas, las proteínas TUS, para que la desenganchen.
Si no, la adenina polimerasa podría polimerizar toda la molécula de ADN de Escherichia coli. Es capaz de polimerizar 4,5 millones de pares de bases. Claro, se equivocaría más, introduciría más mutaciones, esto seguramente bajaría la eficacia biológica de las células, y por eso las células han inventado un sistema en el que solo hay un punto de inicio de la replicación, es bidireccional y termina en la parte de abajo. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué ocurre con la RNA polimerasa? Pues que la RNA polimerasa no es capaz de polimerizar 4,5 millones de pares de bases, bueno, de ribonucleótidos, ¿vale? Ni siquiera 2,5 millones. A lo sumo podrá sintetizar 20.000 ribonucleótidos, ¿vale? Un ARN mensajero de unos 20 kilobases, de unas 20 pares de ribonucleótidos. Unos 20 ribonucleótidos, unos 20.000 ribonucleótidos uno detrás de otro, ¿vale? Un ARN mensajero de 20.000 ribonucleótidos. Por tanto, no hay miedo de que se transcriban todos los genes con una molécula. Antes va a dejar de polimerizar. Pero si en un momento dado necesitamos parar la transcripción en un punto, hay un terminador transcripcional. Y la mayor parte de estos son así, que son terminadores transcripcionales Rho-independientes. Es que los han dividido en dos tipos, los Rho-independientes y los Rho-dependientes. Los Rho-independientes tienen esta pinta. ¿Y qué es? Pues fijaros que, si lo leemos en el ADN, lo que vemos es aquí una repetición invertida, separada por unos nucleótidos, de otra repetición invertida. Una repetición invertida es una repetición de ADN, es decir, una secuencia idéntica, pero que se lee en la cadena directa y en la cadena complementaria. Una repetición directa sería aquella que se lee igual en la directa, que aparece dos veces. Por ejemplo, si esta secuencia en vez de ser CAG, TC, GA fuese TCG, AC, TG, exactamente lo mismo que esto sería una repetición directa. Es una repetición indirecta porque cuando la leemos, la vemos aquí. ¿Vale? Fijaros que esto es igual que esto. Entonces, un terminador transcripcional Rho independiente es dos repeticiones inversas separadas por una secuencia no excesivamente larga, ¿vale? Y normalmente acompañadas de una cola de poliadeninas. ¿Lo veis? En dirección 5'3'. Esto está mal, ¿eh? Vaya error, esto es sacado del Broad directamente. O sea, fijaros, un libro tan bueno y mirad qué error, ¿vale? Porque esto lo deberíamos leer así y esto lo leeríamos así. Entonces, fijaros que si esto es 5'3', ¿vale? Tendríamos una cola de poli-Ts, varias Ts, y claro, serían complementarias esta poli-A. Es decir, la mayor parte de los terminadores Rho independientes aparece dos repeticiones indirectas separadas por unos pocos nucleótidos y acompañadas en la posición 3' de una cola de politiminas. Esto es lo que podemos nosotros identificar cuando tenemos un genoma. Por lo tanto, es relativamente sencillo determinar dónde hay terminadores transcripcionales. Lo hacemos con programas de ordenador, no lo hacemos manualmente, ¿vale? Pero podemos encontrar estas estructuras. ¿Qué es lo importante? Bueno, pues que cuando aparece esta estructura es el terminador transcripcional, pero el terminador transcripcional no funciona a nivel de DNA. O sea, esta estructura es importante en el RNA. ¿Y por qué? Porque lo que hace esta estructura cuando el ARN se forma es que se establece esta estructura secundaria por complementariedad de nucleótidos que es estable, termodinámicamente hablando. De hecho, esto se puede calcular también con programas de ordenador. Básicamente, lo que sugiere es que si esto es muy estable, esta molécula de RNA monocatenario, en vez de estar en forma de RNA monocatenario, tiene esta zona de RNA dicatenario formada. Vale. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, pues imaginaros que cada pupitre, cada mesa de estas, es un nucleótido del ADN. ¿De acuerdo? Y que la RNA polimerasa se ha anclado en este, digamos, trozo de ADN y empieza la polimerización, ¿vale?
Y la cadena de ADN es esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y termina hasta aquí. Y la RNA polimerasa abarca todo este espacio. ¿De acuerdo? Y empieza a polimerizar nucleótidos en un punto, en el inicio de la transcripción, ¿vale? Y pongamos que es aquí. Aquí mete 1, aquí mete 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y todos estos nucleótidos que se están formando para formar la cadena de ARN mensajero no se forman fuera, se forman dentro de la enzima. Y en la enzima, esos nucleótidos, ¿vale? Esos ribonucleótidos, van interaccionando entre sí, porque es una cadena monocatenaria, intentando formar una estructura estable con puentes de hidrógeno. Si tenemos suerte, que es lo que ocurre mayoritariamente, no suele haber este tipo de estructuras. Y por tanto, estas interacciones no son muy fuertes. A lo mejor hay dos emparejamientos entre dos nucleótidos, digamos, sucesivos, pero después ya no hay más, ¿de acuerdo? Claro, cuando ese RNA que se está formando ya no cabe, tiene que salir, y hay el hueco para salir. Entonces, si esta estructura que se forma en el interior no es lo suficientemente fuerte termodinámicamente hablando, el ARN puede salir y no hay ningún problema. Pero, si esta estructura termodinámicamente es muy estable, como este ejemplo de aquí, ¿qué ocurre? Pues que este loop no puede salir del ARN, de la RNA polimerasa. Y entonces, el ARN mensajero que se está fabricando por la estructura que adquiere impide el progreso de la RNA polimerasa sobre la cadena de ADN. ¿Y eso qué hace? Que la RNA polimerasa se pare, se desamble y se termine la transcripción. ¿De acuerdo? Es decir, que esta estructura la podemos detectar en el ADN, pero realmente lo que importa es que cuando se fabrica el tránscrito, se forma una estructura secundaria en ese ARN mensajero dentro de la RNA polimerasa, que es súper estable, termodinámicamente hablando. Hay que hacer mucha fuerza para romper todos estos puentes de hidrógeno y la RNA polimerasa no puede procesar. ¿Dónde hace la fuerza? La fuerza que tiene la RNA polimerasa es cuando se incorpora el ribonucleótido, se establece el enlace correspondiente y salta a un sitio. Y vuelve a hacer lo mismo, y salta a un sitio. Claro, si este proceso de salto, de avance sobre la cadena de ADN, es más débil que el que se necesita para sacar esta estructura secundaria del ARN mensajero de la RNA polimerasa, se para el sistema. Si es más fuerte, esa estructura sale fuera, porque se deshacen estos puentes de hidrógeno y se acaba el problema. ¿Vale? Por lo tanto, ya sabéis lo que es un terminador transcripcional Rho independiente. Si os acordáis del esquema donde el tránscrito estaba marcado en gris, había un punto en que el grosor de la línea gris era más chico, era más pequeño. Y justo en el ADN habíamos dibujado un hexágono más pequeñito, creo que de color morado o violeta, no me acuerdo el color, ¿vale? Pero había otro hexágono ahí dentro. Y os dije, esto es un atenuador transcripcional. ¿Qué es un atenuador transcripcional? Pues un atenuador transcripcional es una estructura como esta. Bien igual. Tal vez no tiene la cola esta de timinas, pero bien igual a esta. Pero con la salvedad de que aquí no se producen tantos puentes de hidrógeno. Imaginaros, por ejemplo, que esta estructura se forma, pero que en vez de aquí hay una guanina y aquí hay una citosina, pues en vez de haber aquí una citosina, que haya una adenina. ¿Se puede establecer un puente de hidrógeno? ¿Se pueden establecer puentes de hidrógeno entre una guanina y una adenina? No. Por tanto, en esta posición de aquí no habría complementariedad de nucleótidos. Estas podrían complementar, estas sí, pero estas no. Esta estructura, que no tiene unas repeticiones indirectas bien conservadas, puede formar una estructura, pero es termodinámicamente más débil que la que vemos en la pizarra, en el proyector. ¿De acuerdo? Entonces puede ocurrir que si esta estructura se forma, aquí una guanina y aquí una adenina, pero se forma, como termodinámicamente es más débil, el empuje de la RNA polimerasa pueda romper estos puentes de hidrógeno que se han formado y salir. ¿De acuerdo? Pero esto no es que el enzima
lo supere todas las veces. A veces el enzima irá saltando, 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 y en una transcripción, en una carrera, esa estructura, aunque no es perfecta, impide el progreso de la RNA polimerasa. Entonces, en ese punto, donde hay el atenuador transcripcional, la RNA polimerasa se desengancha y el tránscrito que se ha fabricado no es completo, sino que se para donde hay el atenuador transcripcional. Pero otra molécula de RNA polimerasa, que va pululando por ahí, llega a esa misma estructura y lleva suficiente carrera como para poder evitar pararse. Y entonces esa estructura sale al exterior y no se termina la transcripción. ¿De acuerdo? ¿De qué depende la velocidad de polimerización de una enzima? ¿De qué creéis que depende la velocidad de polimerización de una polimerasa? Siempre es la misma. Bueno, eso la gasta, pero imagínate que ha empezado y las dos empiezan ahí, empiezan a polimerizar. ¿Por qué una puede ir más rápido que la otra? Exactamente. Dependiendo de los nucleótidos que tenga, tendrá una cinética mayor o menor y podrá superar este problemilla acténico que encuentra en un atenuador transcripcional o no. Lo importante es que con una estructura no tan estable como esta, un poquito menos estable, sí que en determinados momentos se puede parar la transcripción en ese punto. Pero como en otros, digamos, carreras de la RNA polimerasa lo supera, no hay una parada, no hay cero, sino que a lo mejor hay dos tránscritos, un tránscrito, dos tránscritos, un tránscrito, y eso es un atenuador transcripcional. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Me seguís? Bien. Claro, estos son los RO independientes. Los atenuadores no son RO independientes. Los atenuadores transcripcionales son atenuadores transcripcionales. ¿Pero qué son los terminadores transcripcionales RO dependientes? Bueno, pues básicamente no es más que una secuencia conocida, la secuencia root, en la que interacciona una proteína que es la proteína RO. Estamos otra vez ante una proteína que interacciona con un ácido nucleico. Es lo mismo, todos los dominios de interacción los podemos identificar en el ADN, ¿vale? Pero el dominio funcional en este caso está en el tránscrito, ¿vale? Entonces, fijaros que en este caso la RNA polimerasa ha fabricado el tránscrito y esta zona con la secuencia root ha salido de la RNA polimerasa. Y lo que tenemos aquí es el ribosoma ya empezando a polimerizar. Por tanto, estamos hablando de algo que va a ocurrir en el ARN que está liberado de la RNA polimerasa, ¿vale? Pero fijaros que todavía está dentro, por tanto no ha terminado la transcripción. Está transcribiendo, ha fabricado o ha pasado por encima de la secuencia root ha salido de la RNA polimerasa y ahora es accesible a las proteínas RO. Entonces, si la proteína RO reconoce la secuencia root y es una interacción específica, ¿vale? Esta proteína RO lo que hace es envolverse con el ARN. ¿De acuerdo? Claro, ¿qué pasa cuando, yo qué sé, hay algo, si yo ahora vengo aquí y te cojo el ratón y te estiro? ¿Tú qué vas a hacer? Exactamente. Tú has tenido más fuerza que yo. Pero si yo tengo más fuerza que tú, ¿qué pasa? Te quedas sin ratón, ¿no? Vale, pues esto es lo que pasa aquí. Esta interacción entre root y RO, cuando RO se pega al tránscrito que crece, es más fuerte que la capacidad que tiene la RNA polimerasa polimerizando de arrastrar o mantener el ARN. Root está estirando la cadena de ARN que se está formando y está, digamos, intentando molestar a la RNA polimerasa para que deje de funcionar, ¿vale? Bien, pues lo consigue. Siempre que hay una secuencia root, hay terminación transcripcional. ¿De acuerdo? Aquí ya no hay tonterías de que, bueno, puede ser que sea más estable, menos estable, dependerá de la velocidad de polimerización. No. El lastre que se forma aquí es brutal. Y la RNA polimerasa no puede progresar y se desmonta y se termina la transcripción. ¿Qué ventajas tiene esto? Que sí o sí se para. ¿Qué inconvenientes tiene esto? Que es dependiente de energía. Consume ATP. Por tanto, tiene un coste muy elevado.
¿Cuándo metemos un terminador? ¿Cuándo han metido las bacterias terminadores Rho dependientes? Cuando sí o sí eso tiene que parar allí. Y no nos podemos permitir el lujo de que se nos escape. ¿Vale? Cuando no es imprescindible un terminador transcripcional normal, que se puede convertir en un atenuador transcripcional si es necesario. ¿Vale? Y si no se necesita para la transcripción y podemos permitir que esa progrese y se fabriquen más enzimas, lo dejamos, no es crítico. ¿De acuerdo? Porque no os penséis que siempre hay un terminador transcripcional después de cada operón. ¿Vale? Pero es la manera correcta de gestionar la información. Bien, y nos queda el último paso para entender el ajuste fino de la expresión génica. ¿Vale? Pero en este punto ya no vamos a hablar de regulación transcripcional, sino que hablaremos de regulación traduccional. ¿Vale? Nosotros podemos tener un montón de tránscrito, pero esto no nos asegura tener un montón de proteína, porque para que se fabrique la proteína, lo que necesitamos es que el ribosoma se ancle al sitio de unión al ribosoma. Si eso no ocurre, no hay traducción. O sea, los ribosomas no se anclan en cualquier sitio. Solo se anclan donde hay una secuencia específica de interacción, que es la secuencia de unión al ribosoma. También se conoce como secuencia Shine-Dalgarno, ¿vale? ¿Y qué es esta secuencia RBS o Shine-Dalgarno? ¿Vale? Pues fijaros, aquí tenemos esto es un motivo de ácidos nucleicos de Escherichia coli, ¿vale? Entonces, esto de aquí, 012, es el codón de inicio. El codón de inicio en Escherichia coli, en el 83% de los casos, es el ATG. Y en el 13 o 14%, 83, creo que es 14% de los casos, es un GTG. GTG codifica para una valina, pero cuando se inicia la traducción, lo que se incorpora es una formilmetionina, aunque el codón no es el de ATG. Esto pasa, y pasa relativamente frecuente, es decir, creo que es 13-14% de los genes de Escherichia coli se inician con un GTG y no con un ATG. Por eso, si os fijáis, en la posición 1 y 2 hay TG y en la posición 0 hay una A mayoritariamente, pero aquí también hay una G. Es verdad que también podemos incorporar alguna proteína con TTG, pero esto ya es una minoría absoluta. ¿Vale? Pues fijaros qué es lo que ocurre cuando nos vamos cadena abajo. Al principio no hay predominancia de ningún microorganismo, de ningún nucleótido, pero más o menos a partir de la posición -8 empieza a haber una predominancia de guaninas y adeninas. ¿Os fijáis? Que después desaparece. ¿Vale? ¿Qué es esta secuencia de aquí? Pues esto es el RBS. ¿Y qué es el RBS? Pues el RBS es una secuencia conservada por homología de secuencia y que permite la formación de puentes de hidrógeno entre ella y el ARN ribosómico 16S que hay en la subunidad pequeña del ribosoma. Si os fijáis en la figura, el extremo 3' del ARN ribosómico 16S, que forma parte de la subunidad pequeña del ribosoma, es complementaria en ribonucleótidos con esta zona de aquí del tránscrito. Esto no es la cadena de ADN. Fijaros que hay un uracilo. Esto es un ARN. Es un ARN mensajero. Y aquí tenéis el codón de inicio. Entonces, cadena arriba, del codón de inicio, ¿vale? Cadena arriba es hacia el extremo 5', cadena abajo sería hacia el extremo 3', yendo hacia el extremo 5' aparece una secuencia que es complementaria en ribonucleótidos al ARN ribosómico 16S. Y se pueden formar estos puentes de hidrógeno. Y esos puentes de hidrógeno son los que dan estabilidad al ribosoma para que se pueda ensamblar y pueda fabricarse la proteína. Por tanto, la fase 1 de la traducción es el anclaje de la subunidad pequeña del ribosoma con el RBS, que es esta secuencia de aquí. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿qué tiene que ocurrir para tener el 100% de fabricación de enzima posible? Atendiendo a esa secuencia. ¿Cómo tiene que ser para obtener el 100% de producción de enzima posible por el ribosoma?
Es decir, es una secuencia que lo que tiene que ocurrir es que tiene que ser complementaria en ribonucleótidos al extremo 3' del ARN ribosómico 16S que está en el ribosoma. ¿De acuerdo? Entonces, os pregunto, ¿qué tiene que ocurrir para que podamos generar el máximo de fabricación de enzima en referencia al RBS? Para poder fabricar el máximo de enzima con un ribosoma a nivel de RBS, ¿qué tiene que ocurrir? Porque esto que está en el ribosoma, esto de aquí, siempre es lo mismo, ¿vale? Y tienen que establecerse esos puentes de hidrógeno. ¿Qué pasa si son 100% complementarios? No, no se mueve, no. Que la probabilidad de que se establezca esta interacción y sea estable para que esto entre es máxima. Si eliminamos alguno de estos enlaces de puente de hidrógeno, por ejemplo, imaginaros que entre este uracilo y esta adenina no se produce porque esto en vez de una adenina es una timina, ¿de acuerdo? Bueno, sería un uracilo. Imaginaros que en el ARN mensajero esta adenina es un uracilo y aquí tenemos un uracilo. Esto no se produce. Entonces tenemos 1, 2, 3, 1, 2, 3 y el de en medio desaparece. ¿Esto es más estable o menos estable que el que se os muestra? Es menos estable. Si es menos estable, la probabilidad de que se ensamble la subunidad grande del ribosoma a la subunidad pequeña del ribosoma sobre el ARN mensajero es menor. Y entonces la probabilidad de que se traduzca este tránscrito con un único cambio de esta adenina por un uracilo es más baja. Por tanto, podemos modular la cantidad de traducción a partir de un ARN mensajero dependiendo de cómo es el RBS. Lo que no va a cambiar es la molécula que hay dentro del ribosoma. Esto es lo que puede cambiar. ¿De acuerdo? Por tanto, los niveles de enzima que podemos fabricar los podemos modular por la cantidad de tránscrito que fabricamos o por la cantidad de enzima que fabricamos con el tránscrito. Y sencillamente es cuestión de jugar con los nucleótidos que hay en la cadena de ADN. ¿Vale? Entonces, por mutación, cambio, podemos ajustar los niveles finales. Y recordad siempre que lo que perseguimos es que el flujo metabólico sea perfecto. ¿Y eso qué significa? Que cuando entra un sustrato, por ejemplo un azúcar, para ser utilizado como fuente de carbono y energía, lo que necesita la célula es tener la cantidad justa y necesaria de enzimas, cada uno con sus cinéticas enzimáticas correspondientes, para que todo lo que entra en la célula pueda ser utilizado como fuente de carbono y energía sin la acumulación de metabolitos intermediarios y sin que haya enzimas que no trabajen. ¿Vale? Entonces hay que jugar a todos los niveles. Y cada célula, en su historia evolutiva, ha encontrado una solución. Y esto es lo de los paisajes adaptativos de Wright. Que cuando lo propone Wright, que lo propone para gacelas, pues uno entiende especies. Cuando ya pasamos al mundo de los microorganismos, entendemos al principio solo genes, combinaciones de genes diferentes. Pero es que incluso con los mismos genes, ajustando a nivel de nucleótido, podemos tener misma eficacia biológica con diferentes niveles de expresión o traducción, o cinética enzimática. ¿Vale? ¿De acuerdo? Pero sigue siendo lo mismo, buscar la máxima eficiencia posible. ¿De acuerdo? Muy bien. Y ya para nota, para que veáis lo fino a lo que juegan los microorganismos, ¿vale? Y es el contenido de guaninas y citosinas y el uso de codones. Lo que tenemos aquí es una gráfica en donde se correlaciona el tamaño genómico de los microorganismos con el contenido en guaninas y citosinas. Fijaros que el rango no están todos los microorganismos, porque esto es un fallo, porque aquí debería haber una referencia, porque esto no está sacado del Brock. Pero bueno, es poco importante ahora. Fijaros que aquí, estos son 10 millones de pares de bases, la escala es logarítmica, esto es 1 millón de pares de bases, Escherichia coli estaría por aquí,
para que nos hagamos una idea. Pseudomonas aeruginosa, que tiene 6,5, estaría por aquí, ¿vale? Y después ya veremos quiénes son estos organismos, ¿vale? Y Pelagibacter ubicus va a ser importante en las últimas clases de genética procariota. Bien, pues fijaros que cuando el genoma es pequeño, lo normal es tener genomas ricos en adenina, timina y, por tanto, pobres en guanina y citosina. Es decir, si tenemos un genoma con un 50% de guaninas y citosinas, tenemos un 50% de adeninas, timinas. Pero si tenemos un genoma con 70% de guaninas y citosinas, lo que tenemos realmente también es un genoma con 30% de adeninas, timinas, porque la suma de adeninas, timinas y guaninas y citosinas tiene que ser del 100%. ¿Entendéis lo que significa el porcentaje, ¿vale? El rango de los procariotes es enorme. Fijaros aquí que llevamos menos de 20 y aquí estamos por encima de 70. Por poner unos datos, yo diría que la mayor parte de los microorganismos están entre el 25 y el 75% de guaninas y citosinas. ¿De acuerdo? Aunque ya veis que podemos tener valores menores y probablemente podremos tener valores algo mayores. Pero ¿qué es lo que vemos aquí? Que lo lógico, lo normal, es que cuando el genoma es muy bajo, muy pequeño, no tengamos valores altos de guanina y citosina. ¿Lo veis? ¿De acuerdo? Y si nos vamos ya a genomas altos, fijaros aquí, entre 5 y 10, que tendríamos, pues ya hay microorganismos de 20 millones de pares de bases, por tanto aquí faltan datos, pero fijaros que aquí empieza a haber un vacío. ¿Lo veis? Que hay menos densidad de puntos que aquí en medio. Porque a medida que vamos incrementando el tamaño genómico, a los procariotas lo que le va bien es tener muchas guaninas y citosinas en su genoma y menos adeninas, timinas. ¿Qué diferencia hay entre tener muchas adeninas, timinas o pocas adeninas, timinas y muchas guaninas y citosinas? Los enlaces de puente de hidrógeno. ¿Qué es más estable, una molécula con más puentes de hidrógeno o una molécula con menos puentes de hidrógeno? Con más. ¿Qué molécula es más fácil de desnaturalizar cuando se replica? ¿Una con más puentes de hidrógeno o una con menos? ¿Qué molécula, atendiendo los puentes de hidrógeno, se va a polimerizar más rápido? ¿Una con más puentes de hidrógeno o una con menos? ¿Qué molécula se va a polimerizar más rápido? ¿Una con más puentes de hidrógeno o una con menos puentes de hidrógeno? Con menos. ¿Por qué? Porque es más fácil romperlo. ¿De acuerdo? La helicasa tendrá que trabajar menos. ¿De acuerdo? Esto va a ser muy importante desde el punto de vista evolutivo. Y es fácil de interpretar. No hace falta que sepáis muchas cosas. Solo con pensar un poco podéis sacar la mayor parte de las respuestas. Porque de todas las posibilidades, la navaja de Ockham nos dice que la más sencilla es la más plausible, ¿vale? La más factible. ¿De acuerdo? Y con 4 datos podéis montaros toda una historia. Es decir, cuando os encontréis con una pregunta, hostia, esto no me lo he estudiado, no lo sé. No, tranquilidad, hay tiempo. ¿Cuánto tiempo os dan para un examen? ¿2 horas? Pues a lo mejor después de la primera media hora ya habéis liquidado todas las que sabéis. ¿Y el resto? No penséis en que no lo sabéis, a ver si me acuerdo de algo que dijo, no. Pensadlas, iréis arañando en todas las preguntas, ¿vale? ¿De acuerdo? Porque las preguntas se pueden sacar solo pensando en lo que significa cada cosa, como lo que hemos hecho ahora, ¿vale? Bien, entonces, el panorama es este, ¿vale? No todos los microorganismos tienen el mismo uso la misma cantidad de guaninas y citosinas. ¿Y qué pasa con el código genético? Pues el código genético, si os fijáis, está aquí, es pura matemática. Es decir, son combinaciones de 3 para 3, es decir, la probabilidad de que haya el codón ACU es de 1 a 64. Esta es la probabilidad matemática. ¿Pero qué ocurre en la realidad? Pues vamos a fijarnos en la tabla verde, que es el uso de codones de Escherichia coli, ¿vale? Y nos vamos a ir a la leucina, por ejemplo, este de aquí, la L, ¿de acuerdo? Fijaros que para la L, lo tenéis aquí, ¿vale? Son estas 6 posibilidades. Resulta que el 46% de los codones que incorporan una leucina en el genoma de Escherichia coli K12, ¿vale?, es CUG. En cambio, el codón CUA, solo el 5%
de las leucinas se incorporan con este codón. ¿Vale? Bien, ahora imaginaros que Escherichia coli tiene una RNA de transferencia para cada codón. Es decir, que habría 64 menos 3, porque hay 3 codones de terminación, habría 61 ARN de transferencia. ¿Vale? ¿Sería bueno para Escherichia coli que se expresasen los 61 con la misma intensidad? No, no hace falta estudiar, es inútil. ¿Vale? Necesita muchos más de ARN de transferencia en estas circunstancias de CUG que de CUA. Y esto es lo que realmente ocurre. Los niveles de expresión de los diferentes ARN de transferencia no siempre son iguales. ¿Aminoácidos? No. No. Mirad. Tamaño cromosómico, número de ARN de transferencia que hay en los genomas. 20 es el número mínimo. No puede haber menos de 20, porque si no, ¿cómo saben qué aminoácido incorporar? ¿Verdad? En eucariotas yo no lo sé si hay más. Yo creo que debe haber más de ARN de transferencia. No creo que los eucariotas, con tanta material genético, solo tengan 20 ARN de transferencia. ¿Vale? Yo creo que no sé cuántos hay, lo podemos mirar. Búscalo. ¿Cuántos de ARN? Busca en el móvil. ¿Cuántos ARN de transferencia tiene el genoma humano? ¿Cuántos genes para ARN de transferencia hay codificados en el genoma humano? Y si te dice, hay 20, dile, no, ¿cuántas copias de cada uno hay? ¿Cuántas hay? 3061, 3061. 3061 es el genoma humano. 30 a 61 genes para una transferencia y hay 20 aminoácidos. ¿Por qué? Porque no hay la misma distribución, el mismo número de aminoácidos. ¿De acuerdo? Entonces, en procariotas esto pues, está muy bien estudiado. Y este es el panorama con el que nos encontramos. Fijaros, ¿puede haber menos de 20? ¿Qué os dice la lógica? No. Por tanto, ¿qué pasa con estos microorganismos? 20 está aquí. ¿Qué pasa con todos estos microorganismos que tienen menos de 20? ¿Puede ocurrir esto? No. Entonces, ¿por qué ahí me dicen que hay un microorganismo que tiene 15? ¿Qué hay ahí? ¿Qué ha pasado? ¿Qué os dice la lógica? ¿Puede un microorganismo sobrevivir con solo 15 ARN de transferencia? Si necesita incorporar 20 aminoácidos diferentes sin cometer errores. No debería, no puede. Hay que ser más taxativos. O sea, mínimo 20. Porque es que si no, no funciona el sistema. ¿Qué pasa con todos estos puntos? Porque esto está mal anotado. La anotación es automática. Vosotros anotaréis manualmente, pero nosotros no anotamos manualmente. Y entonces funcionamos por homología. Y este gen es una ARN de transferencia, 100 y pico de nucleótidos. Uy, pues aquí hay algo que se parece. ¡Pam! Una ARN de transferencia. Pero a veces se pasan cosas. ¿Vale? Entonces todo esto está mal anotado. ¿Todo esto está bien anotado? No lo sé, seguro que hay fallos. Pero fijaros que aquí hay microorganismos que tienen hasta 220 o 230 ARNs de transferencia para 20 aminoácidos. Ni siquiera hay 64, 200. ¿Vale? ¿Qué está ocurriendo aquí? Fijaros que cuanto más pequeño es el genoma, menos ARN de transferencia se necesitan. Y a medida que se va incrementando el tamaño genómico, se necesitan más. Y uno puede decir, pues es lógico, ¿no? Porque vamos, ahí tenemos genes que se están fabricando, los tenemos distribuidos a lo largo del genoma, se están fabricando en todas partes y como la traducción en procariotas ocurre en todas partes de la célula, no está el retículo endoplasmático donde hay que concentrarlo todo, es bueno que haya copias por ahí. ¿De acuerdo? Esta sería la idea. Pero fijaros qué pasa cuando superamos estos son 4 millones, 5 millones, cuando nos acercamos a los 6 millones de pares de bases. Se disminuye el número, ¿vale? Cuando el genoma es grande, esto es 10 a la 7, estos son 10 millones, ¿de acuerdo? ¿Vale? Ya no hay muchos, hay entre 50 y 100, hay más de 64 normalmente, pero estamos ahí, ¿de acuerdo? Esto veremos que es importante después. Bueno,
Lo importante es que no tiene por qué haber uno de cada, lo único que tiene que haber es los suficientes para poder incorporar de manera eficiente los 20 aminoácidos. Y esa manera eficiente de incorporarlos, ¿de qué depende? De la composición en guaninos y citosinas del genoma y del número de codones que haya de cada cosa. Y eso es lo que persiguen. ¿Vale? Y nos paramos aquí porque esta es la última figura de la presentación. Me hubiese gustado hacerla, pero ya vamos un poco lentos, un poco tarde. ¿Vale? ¿Alguna duda? No. Yo creo que es verdadero o falso. Pero esto, a lo mejor si escribes un correo, Antonio, en foro, y así la respuesta va a llegar a todos, os lo dirá. Pero yo ahora apostaría que en el 99,9%, aunque no metería la mano en el fuego, que será verdadero o falso. ¿Vale? Nada.